Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. TV Radio Miami, aquí en su programa de Liz y las Estrellas, siempre con grandes invitados. Hoy vamos a conversar con un cantante y compositor peruano, que radica aquí en Miami y que nos trae una canción que es para esta época, este sufrimiento que estamos viviendo, toda esta, lo que hemos pasado, y por qué esa gran producción, él nos va a contar. Teníamos tantos planes por cumplir. Íbamos a viajar por todo el mundo. Nadie pudo imaginar lo que iba a ocurrir, porque parecía tan absurdo. Una invisible nube negra cubrió a la humanidad y poco a poco desafió a la ciencia. Nos vimos enfrentados a la fragilidad de nuestra efímera existencia. No es un problema nacional, más bien un drama universal que puso en pausa nuestros sueños. Como la peste medieval, en plena era digital, se echó a perder este milenio. Millones de contagios y muertes por doquier. Países enteros cerrados. Nos agarró esta crisis sin saber qué hacer. Perdidos y desorientados. No sé cuál es la solución y veo con preocupación que haya tanto desacuerdo. Y van sembrando confusión, teorías de conspiración que nos alejan del consenso. Pocos meses nos tuvimos que adaptar a una extraña y nueva realidad. Y a pesar de tanta incomodidad, no hay otra alternativa que aceptar. Es doloroso no poder estar con tus seres queridos sin saber hasta cuándo. Es importante tener fe y ni pensar en deprimirnos por todo lo que está pasando. Todas las noches me siento a ver televisión
con lo que me gusta la bohemia. Veía mi futuro con satisfacción. Y entonces llegó la pandemia. La pandemia. La pandemia. Él es Julio García. Qué gusto tenerte en esta casa de TV Radio Miami. Encantado de estar aquí contigo, Elisa, aunque sea virtualmente. Muchas gracias por habernos abierto la puerta de tu hogar. Quisiera que nos hablaras un poco sobre por qué compusiste y has sacado esta canción, muy aparte de la pandemia, pero una razón muy fuerte tú tienes. ¿Por qué esa pasión en hacerlo y dedicada a quién? Bueno, mira, yo en esta época de pandemia como que se me despertó la creatividad. Empecé a escribir, a poner música a poemas de una prima, de una amiga, de un amigo, a hacer canciones yo solo. Y en un momento dado me puse a pensar, debería escribir alguna canción sobre lo que está pasando en el mundo. Y a veces la inspiración llega así. Tú te haces una idea de que te gustaría hacer algo sobre tal tema y de pronto agarras la guitarra y tocas un acorde y de un momento a otro te sale la canción. Yo agarré la guitarra y... O sea, jugué con los acordes, simplemente... Es bien simple, mi, sol y la, pero los toqué sin el puente, entonces le daba otra sonoridad. Eso es lo musical. Y la letra va llegando, va fluyendo junto con la música, casi siempre es el caso conmigo. Esta canción la terminé de escribir en noviembre, y fíjate que estamos ya prácticamente en abril, y recién la saco, porque desgraciadamente en el interín, mientras yo esperaba que mi amigo músico hiciera su aporte para la canción, los demás instrumentos, mi amigo que se llama Andrés Bonner, en ese transcurso falleció un amigo mío, peruano también en California, víctima del COVID, y dejé este proyecto y le escribí a él una canción. Entonces, por eso es que recién llegué a lanzarla ahora en las postrimerías de marzo. A sacar la canción con mucho significado, con mucho corazón, y que relativamente es una canción que nadie la va a poder olvidar por esta terrible etapa que todos hemos vivido y que de alguna u otra manera creo que todos hemos tenido una pérdida, así sea de amigos, de familia, pero que esa canción marca una historia y seguirá marcando esa historia, pero no eres un músico ni un cantante improvisado, tú tienes una gran trayectoria que comienza en los años 80 con un grupo de rock en Perú, donde tiene mucho éxito, ya tú cantando, componiendo, pero luego empiezas no solamente a eso, sino en la locución, en canales de televisión de Perú, los cuales después te lleva a Londres a trabajar en la BBC durante 12 años. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque tú eras músico. Mira, cuando yo les dije a mis padres que quería ser músico, pusieron el grito en el cielo. Estamos hablando de mediados de los años 70 en Lima. Y no, pues eso es un hobby, tienes que buscarte una carrera propiamente. Mi papá quería que yo fuera marino como él. Felizmente no entré a la escuela naval porque me habría salido y le habría salido más caro a él también. Claro. Reboté en varias profesiones hasta que encontré, no sé si lo más parecido a lo que yo quería, que era la música, lo encontré en ciencias de la comunicación. Entonces, por eso fue que, digamos que me especialicé en periodismo, pero yo lo que quería era hacer radio, en el fondo. La locución, claro. Claro, porque justamente estudiando eso, uno de mis compañeros de clase me dijo,
oye, tú tienes voz de locutor. Hicimos como un programa piloto de esos proyectos que se hacen de práctica en la universidad, claro. Y yo fui el locutor de un pequeño video que hicimos. Ahí nació la idea de hacer locución, y no sé si conoces a Lelutier, el famoso grupo cómico argentino. Me inspiré bastante en el locutor que tenían ellos, que falleció recientemente, Marcos Munsto, ¿no? Claro. Tomé mucho siendo que no somos el mismo registro vocal, aprendí mucho simplemente de imitarlo. Y después estuve presentando un noticiero en Canal 2 y se presentó la oportunidad de ir a Londres y la tomé. 12 años estuve en Londres. Ahí me hice locutor, de verdad, porque hice distintos programas, hice noticieros, hablemos de libros, hasta Mundo Agrario, creo que me mandaron a hacer. Crítico de cine también, tenemos muchas fotografías con grandes actores de esa trayectoria, esos actores de la época realmente de oro de Hollywood, los que pudiste compartir con ellos, pero después de 12 años te vienes a Miami a seguir la locución, a seguir trabajando. Trabajaste en Univisión, en Telemundo, en BBC del Mundo Acá, pero dejas a un lado todo por la música. De alguna manera sí. Me cansé un poquito, ¿sabes? Lo que yo más disfrutaba del periodismo era cuando me tocaba entrevistar a músicos. Cuando el periodismo musical fue lo que más me gustó, lo que desarrollé bastante cuando estaba en la BBC de Londres y durante una época en Univisión aquí también, pero en algún momento necesitaron cubrir la plaza de cine y por eso que me convertí en crítico de cine, pero yo hubiera querido seguir haciendo crítica musical, digamos, pero hoy en día no me sentiría muy cómodo haciendo eso porque no me gusta mucho la música que se hace actualmente. Entonces, claro. Tengo que ser sincero. No me imagino entrevistando reggaetoneros porque no me sentiría cómodo, no es un género musical que me guste. Sin embargo, debo decirte que antes de escribir la canción de la pandemia, yo tenía un proyecto que por ahora está suspendido, pero no cancelado. En algún momento se va a dar, de una canción a ritmo de reggaetón, pero para criticar al reggaetón. Para criticar al reggaetón, le vas a dar duro, le vas a dar duro. Es que lamentablemente, por decir, los tiempos cambian, ¿no? Y la música de antes, hasta el mismo rock de antes, eran canciones y tenían un comienzo y un final, ¿no? No se componía solamente de 2 o 3 palabras, ¿no? Por eso muchos de los grandes cantantes y músicos como usted con esta gran trayectoria no les atrae mucho. Bueno, yo también tengo 2 hijas adolescentes, señoritas, y esa es su música. Yo no la entiendo, ¿no? Yo soy de los boleros, de la música de letra, porque uno escucha, vive y siente la letra, ¿no? Que sí. Es lo importante. ¿Cómo fue esta producción de esta canción dedicada a la pandemia? Primero la escribí. Cuando ya la tuve lista, se la envié a Andrés, que vive en Suiza. Él tocaba en mi banda de fines de los 70, principios de los 80. Y como referencia, él es el hermano mayor del tecladista de no sé quién o no sé cuántos. De los no sé quién y los no sé cuántos. Mira, qué gran grupo. El hermano mayor, o sea que claro. Pablo, el que tocaba en no sé quién, aprendió de su hermano Andrés, que es amigo mío y que bueno, le mandé esta canción y me dijo me gusta. Le pedí que le agregara teclados y ¿qué más le puedes poner? Bajo, me encanta tocar bajo, ok. Y batería, también le pongo batería. Él hizo todos los demás instrumentos. Yo hice la guitarra, pero yo primero con el rasgueo, así como te mostré, y después en algunas partes marco los acordes, hago arpegios, esos en una segunda pista, y finalmente lo que yo hice fue el solo, y me animé a hacer el solo. Yo nunca he sido primera guitarra, y me siento muy, muy inseguro haciéndolo, pero Andrés me lo dijo y otros músicos me lo confirmaron después. No tienes que ser un virtuoso de la guitarra para hacer un solo que suene bonito y que vaya acorde con la canción. Muchas canciones de los Beatles tienen solos simplísimos, que con un ABC de conocimiento de guitarra lo puede hacer cualquiera.
No tienes que ser un virtuoso. Entonces, lo que hice fue un solo y después hice otro solo para complementarlo, como una respuesta. Y Claro. quedó bonito. Y Y él le que- agregó los teclados, la batería y el bajo, y él hizo la mezcla y la producción, y quedó lista. Y Mira, después yo nosotros armé el video. vamos a poner tu video todo, pero ¿por qué no nos regalas un poquito, alguna estrofa de la canción ahí, ya que tienes la guitarra a la mano? Bueno, hay una parte de la canción que se llama Puente, que no es ni estrofa ni estribillo, entonces que comienza en un la, dos, que es esta nota. Es doloroso no poder estar con tus seres queridos sin saber hasta cuándo. Es importante tener fe y ni pensar en deprimirnos por todo lo que está pasando. Gracias. Mira, los músicos, en este caso, yo creo que este encierro obligatorio con el que hemos estado pasando, cualquier persona normal se aburre y bueno, y se desespera, pero los músicos tienen ese sentimiento, esa mentalidad, esa creatividad para buscar tal vez ese encierro para poder crear, como en tu caso. Pero muy aparte de eso, tú en el 2015 también lanzas un disco, Nunca Más. Ese fue mi primer disco. Tu primer disco. Sí, mira, un poco para poner las cosas en perspectiva. Cuando yo tenía la banda con Andrés y otros amigos en Lima, él, el bajista Ernesto y yo éramos los compositores principales del grupo y después teníamos un guitarrista virtuoso y un súper baterista y chicas que cantaban y una chica que tocaba la flauta, que después se fue y vino un saxofonista. Pero el hecho es que de los tres que formábamos el núcleo de compositores, haciendo un análisis así súper objetivo, si quieres, yo era el más mediocre de los tres como compositor en esa época. Yo recién empecé a florecer como compositor en el 2003, 2004, que me volvió la musa, me volvió la inspiración después de años. En Londres no hice prácticamente nada. Entonces, yo creo que la mejor música que yo he hecho es a partir de este milenio. Y en un momento dado dije, yo debería hacer un disco. Consulté con un amigo y me dijo, sí, Richie Sellon, que fue el principal, el precursor, digamos, del jazz afroperuano. Ahora vive acá en la Florida, pero él sacó su primer disco a principios de los 80 como jazz afroperuano. Después de haber tocado guitarra con Gerardo Manuel y otros grupos de rock. Con tantos, ¿no? Claro. Sí. Entonces él me dijo, ven a grabar a mi casa, yo te ayudo con eso. Y fui contactando músicos, por ejemplo, el baterista de Basilos está tocando en 3 canciones de ese disco. Casi todos los integrantes de mi grupo, excepto el baterista, tocan en otra, que fue casi una reunión del grupo. Qué lindo. Y así otros músicos fueron colaborando y todo el material llegó al estudio de Saúl y Manuel Cornejo en San Miguel, Lima, Perú, que hicieron la producción y tocaron todo lo que faltaba porque me quedé corto, digamos, de músicos y ellos agregaron lo que faltaba porque son unos excelentes músicos. Y el producto fue Nunca Más, que son básicamente 5 canciones y 2 bonus tracks, que eran 5 de las mejores que tenía en ese momento, ¿no? Exactamente. Y después de esta producción de la pandemia, ¿ya estás escribiendo, ya estás componiendo? ¿Qué proyectos tienes para alguna otra canción? ¿Ya te inspiraste? ¿Te vas a inspirar para sacar ya otra nueva producción? Mira, tengo varias canciones que hice antes de la pandemia y ahora hice una nueva que se trata de lo que pasa con las redes sociales. Y se llama Redes Antisociales. Antisociales. Sí, porque hablo un poco de esos pedidos, de esa solicitud de amistad no deseadas.
de la clonación de identidad. Exacto, exacto, ¿No? que tú no sabes si con la persona, la persona que te está enviando es o no es verdadero. Ayer tuve que publicar en Facebook que alguien me había clonado porque un amigo me advirtió y yo le digo, y puse en Facebook, les aviso que me han clonado, que lo único que estoy mandando yo es que escuchen, que vean mi video y que estén pendientes de la entrevista que me van a hacer. Pero bueno, esa es una canción nueva, pero a raíz de esta producción que hice con Andrés Bonner, él me propuso que hagamos un dúo. Así que vamos a empezar a trabajar juntos, bueno, juntos, yo en Miami, él en Suiza, a crear canciones nuevas, a rescatar un par que habíamos hecho en los 80 y hacer un nuevo concepto. Yo acá, él allá, escribimos las canciones, intercambiamos ideas, como me lo dijo él, y yo que soy fanático de los Beatles, al estilo John Lennon, Paul McCartney. Ah, yo también. Ambos, ¿no? Yo también. Yo creo que quién no es fanático de los Beatles, de esa linda etapa, de esa linda música, esas canciones que marcaron mucha historia, y qué lindo que vayan a poder ustedes rescatar y sacar a flote, sacar a la luz toda esa música que a veces ha quedado olvidada. Qué bello, y esa es la ventaja de esta nueva tecnología, ¿no? Que puedes estar de extremo a extremo y sin embargo se conectan y pueden grabar y pueden cantar y pueden hacer muchas cosas. Esa es la ventaja de la tecnología, como digo, de la tecnología que estamos viviendo en esta época. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros acá en TV Radio Miami y me imagino y yo estoy segura que ahora que la gente escuche tu canción y llegó ya la pandemia, van a disfrutar y también van a tal vez a recordar, hablar, bueno, ahora porque estamos con la vacuna, ya se está volviendo, no totalmente a la normalidad, pero antes sin saber si salía la vacuna o no, todo el mundo vivía incierto, temeroso, con miedo. Y me imagino que cuando escuchen la letra de la canción van a recordar esos meses de encierro sin saber si qué nos esperaba el futuro, ¿no? Entonces, claro. Es muy lindo, te felicito, la canción sensibiliza mucho a todas estas personas que de alguna, como decía, de alguna u otra manera han perdido a un ser querido, a un amigo, un familiar, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros acá en tu programa de TV Radio Miami, en El Liz y las Estrellas, y esperamos una segunda entrevista con ella. Me encantó que van a rescatar canciones y van a estar al dúo. Para nosotros va a ser un privilegio volver a entrevistarte junto con ese dúo que van a formar. Tenemos que hacerlo a una hora que él esté despierto en Suiza. No hay problema. Acá nosotros yo hago hasta de madrugada, así que no te preocupes, que las puertas y el canal de TV Radio Miami estarán abiertas siempre para ti y para poder promocionar tus producciones. Me siento privilegiado de estar en TV Radio Miami y de haber sido entrevistado por ti, Elisa, que además eres mi compatriota. Igualmente, claro que sí. Para mí es un orgullo tener a compatriotas que han triunfado y que siempre están trabajando y que nos llevan el nombre y la bandera del Perú muy en alto ante otros países. Gracias por estar con nosotros acá en TV Radio Miami en el programa de Liz y las Estrellas. Bueno, te mando un abrazo estilo pandemia. Virtual, un abrazo virtual. Mucha suerte y esperamos la segunda entrevista con las nuevas canciones. Gracias.